Ya hay tres revoluciones dentro de este proceso revolucionario, las de las élites rurales y las de la capital. Estas iniciaron la revolución. Por otro lado, cita a los caudillos Francisco Villa y Emiliano Zapata. Y una tercera revolución está en la Casa del Obrero Mundial. Claro, las que tuvieron más repercusión fueron las de las élites muy involucradas con los caudillos. La última revolución tuvo poca repercusión, fue muy chiquita. Entre estas dos más grandes revoluciones, pues era el fondo del pleito de intereses, y tanto de un lado como del otro, unos tratando de preservar el sistema porfirista, y otros tratando de modificarlo. Aquí en esta lucha vemos una gran transformación de la propiedad de raíz de la nación. Entonces eso es un gran avance, que se da a cómo estaba distribuida la propiedad durante el porfiriato. De esto hay otras facetas, como el aspecto laboral. Si lo comparamos ahorita a cómo estaban los trabajadores en el porfiriato, pues son grandes avances. Digo, a partir de la revolución, creo que si buscamos por el lado de lo social, hay grandes avances que puede decirse que la revolución no fue un fracaso. El maestro Esparza. Bueno, yo pienso que la pregunta está contestada. Yo también creo que la situación ha cambiado y que nunca es igual a como fue en el porfiriato, porque en cuanto al analfabetismo, bueno, cuando menos en Zacatecas se ha batido casi totalmente. En cuanto a la pobreza, aunque es un estado de una emigración constante y muy fuerte, de cualquier modo la gente vive mucho mejor. Simplemente va uno a lo que fueron las haciendas, al que fueron el casco de las haciendas, y la gente, pues, basta platicar con cualquier anciano para convencerse uno de que la situación cambió completamente. Es realmente una pregunta muy polémica la que hace el profesor Rodríguez, y yo únicamente diría que entre las participaciones de todos ha quedado claro que la historia precisamente nos está ofreciendo una gran utilidad, porque nos permite entender, a partir del hecho de que no fueron las aspiraciones populares las que obtuvieron su pleno triunfo en el proceso revolucionario, y sí fueron los intereses de grupos dominantes que, como lo dijo Mauricio, todavía continúan en el poder. Pues en esta situación se está dando precisamente el grado de descomposición social que está generando estos problemas tan acuciantes, y que son precisamente el motivo, la causa de lo que a partir del 1 de enero del presente año está sucediendo en Chiapas, ¿sí? Entonces, es precisamente la historia la que nos proporciona esta explicación. No fueron definitivamente las aspiraciones sociales, con todo y la mejoría que hubo, las que triunfaron en el proceso revolucionario. Bien, el maestro Vargas quería participar ya en una segunda ronda. Adelante. Pero bueno, el comentario es porque yo quiero reconocer aquí, que la obra
ellas hicieron ha sido muy útil. Pero además, la buena noticia es que tengo entendido que están preparando la correspondiente a Durango, que es lo mismo que hicieron en Chihuahua. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar. Y por otra parte, también quería agregar otra cuestión. Ayer comenté los libros que se recomendaron por el ministro. Se me pasó la financiación que hizo los libros de Hacienda. Se me pasaron también los libros de Cartarías, que no son libros, pues, apegados a una metodología científica, pero son muy importantes. Hay muchos libros de Cartarías, de Martín López, por ejemplo, el abuelo Cisneros, de los hechos reales de la revolución. En fin, hay muchos libros de Cartarías que es muy conveniente leer por la forma en que trata el budismo. Y un libro que es fundamental y que se debería hacer una siguiente edición por Durango, Chihuahua, si es que no salió nada antes, es el de Marte R. Gómez, sobre el agrarismo villista. Ese es un libro que podría responder a las preguntas que han hecho aquí sobre el agrarismo. Es un libro fundamental. Y bueno, yo creo que hay muchos otros libros que no podemos ahorita aquí en memoria estar mencionando, pero creo que por lo pronto hablar de estos tres sí es muy necesario. Y el otro que también mencionó ahorita, el de Aurelio de los Reyes, sobre Francisco Villa y el cine. Es un libro muy caro, pero sería bueno que la Universidad de Durango comprara unos 5 o 10 libros para que se pusieran al acceso de todos los lectores interesados en el libro. Era todo. Muy bien. La señora. Sí, soy alumna del grupo cultural del DIF. Estamos haciendo el diplomado, Rosa María Veloz. Únicamente quiero recordarles o informarles a los que no lo saben todavía, que el Estado de Chihuahua, el gobierno del Estado de Chihuahua, año con año, y este año especialmente con más dinero, con más recursos, con más apoyo, está celebrando un aniversario más de la muerte de Francisco Villa. El día 15 de julio, para esto les digo, me tocó entregar cartas en las dependencias del gobierno, enviadas por el municipio de Campo, porque van a hacer una especie de, como hacemos acá el Vía Crucis en la calle, en Chihuahua, en Canutillo, el día 15 van a hacer la salida de Pancho Villa en un carro antiguo, con un grupo de teatro, Maestro Tellis, con un grupo de teatro de Chihuahua. Van a salir, ya tienen los personajes, todo eso, salen, van por la carretera y allí donde van a escenificar el asesinato de Pancho Villa y su estadía allí en Canutillo y muchas cosas, y gran fiesta y comidas y todo, y están invitados. Me invitaron a mí y yo los invito a todos ustedes. El día 15 de julio próximo. Sí, en Las Nieves, Canutillo y todo eso. Es en serio, totalmente son mis invitados, ¿Mandé? ¿De qué? Es una semana y se programa toda esa semana. Bueno, no sé si quieren que les informe ampliamente después de que termine todo esto, que es importante, pero para no interrumpirlas. No es propiamente pregunta. Creo que esto pues ya va para el fin. Es la última sesión del coloquio y es justo que todos, sobre todo principalmente los duranguenses, reconozcamos la gran labor que realizó el Instituto de Investigaciones Históricas, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, la Dirección de Servicios Culturales del Gobierno del Estado, para organizar este evento internacional que ha tenido
una trascendencia inusitada, inclusive en todo el país. Hoy en la mañana recibí 2 llamadas telefónicas de México. Amigos de por allá me preguntaban si todavía se iba a prolongar el evento otros días para venir ellos a participar en el evento. La prensa, la televisión en México dio a conocer la realización de este coloquio y ya ha despertado inquietud y simpatía en todo el país. Por otra parte, es justo también precisar, los duranguenses somos muy especiales, nos fijamos en todos los demás y no nos fijamos en lo nuestro. Pienso o creo que es juicio de todos que la intervención del licenciado Gabino Martínez y la intervención del licenciado Arriola, que fueron los 2 representantes de Durango en este gran evento, pues estuvo a la altura de los mejores que vinieron de Estados Unidos y de otros estados de México, ¿verdad? Entonces, pues mi reconocimiento al licenciado Gabino y mi reconocimiento al licenciado Arriola por esa preparación, por ese esfuerzo tan enorme que hicieron para participar con mucha dignidad, con mucho decoro, con mucha altura en un evento de esta naturaleza. Y mi reconocimiento de manera muy especial pues a las gentes del instituto, a Mauricio, a ti Jorge, a ella, a todos los pocos que son en el instituto, para organizar un evento de esta envergadura, con tanta organización y con tanta propiedad. Pues que no quisiéramos, ¿verdad?, entregarles un reconocimiento, algo al instituto, porque pues la labor de ustedes, culturalmente, históricamente trascendente, no la apreciamos. Y no quiero que termine el evento sin entregarles mi reconocimiento. Aunque ya fuera de esto, pero abundando sobre la pregunta que hizo Raulito y las respuestas de ustedes, comentábamos hace un momento la maestra Carmelita Gallegos, una ameritada maestra duranguense de hace muchos años, que pues en realidad era una pregunta muy inteligente, difícil de contestar, y sobre todo difícil de contestar para ustedes que son jóvenes y que son muy exigentes con el avance y la realidad social del país. Porque nosotros los viejos, el doctor Terrones Langoné, el mayor Nevares, Braulio Meraz Nevares, Carmelita Gallegos, un servidor de ustedes, que fuimos maestros rurales hace 60 años, que vivimos nosotros el México y el Durango de los 30, y que veíamos cómo estaba México, cómo estuvo Durango, o cómo se vivía aquí en la población de Durango, en la ciudad de Durango, que no se disponía ni siquiera de agua potable. Había que llenar las cubetas en las esquinas, en una llave colectiva, en una llave pública. Necesitamos bañarnos cada 8 días, porque no había servicio de baño permanente en nuestras casas, no había cebolletas, no había regaderas. Y la salud, la educación, los niños
la maestra y yo comentábamos, nos tocó a nosotros dar clases debajo de un árbol en la sierra, con los niños sentados sobre una piedra, escribiendo sobre tablitas, porque ni siquiera había pupitres para que se apoyaran. A nosotros que vivimos esa época, sí valoramos el gran avance, la gran transformación social, política y económica que ha tenido México. Que tenemos limitaciones y tenemos grandes problemas, como lo señala el maestro Rodríguez con mucho acierto, pues es cierto. Y sin embargo, de todas maneras se ha avanzado. La zona indígena, le faltó a Raulito mencionar que existe el 60% de analfabetismo entre los indígenas. Han tenido una marginación de 400 años. Sin embargo, vamos a la zona indígena y nos encontramos que muchos tienen grabadora, radio, que algunos hasta traen botas, cowboy, ¿verdad?, etcétera. Entonces, sí ha habido avance, ¿verdad? Un poco lento, pero la Revolución Mexicana no fracasó. Es cierto que el ala izquierda de la Revolución, que era el villismo y el zapatismo, pues le tocó perder. Sin embargo, sus ideales han quedado, y corresponde a ustedes, a los jóvenes de hoy, rescatar esas banderas y luchar por su realización, y este coloquio internacional es un testimonio de ello. Los jóvenes duranguenses, ya con otra visión, con otro enfoque y con otra concepción de la vida, luchan, lo decía hace un momento Mauricio, ¿verdad?, por rescatar la verdad histórica, que ésta nos impulsa hacia el avance. Gracias. Bueno, yo pienso que la Revolución Mexicana sí fracasó, que las cosas habían cambiado, hubieran cambiado sin revolución, ha habido muchos avances tecnológicos y todos mejoran. Los obreros europeos del siglo pasado viven mejor que ahora y no tuvieron revolución. Y yo creo que la Revolución Mexicana no fue la única que fracasó. La Revolución Francesa, cuando mataron a Lavoisier, unos revolucionarios que querían un gobierno por la diosa razón guiado, no demostraron ser muy razonables. La Revolución Rusa también fracasó. Creo que hemos evolucionado, el avance tecnológico avanza, vivimos mejor, pero creo que de todos modos debería ir mejor aún sin revolución. Tengo la idea también como maestro rural, que a la juventud, a los niños, para motivarlos en la enseñanza de la historia, es muy importante lo anecdótico, así como nos narró ahorita el maestro la toma de Zacatecas. Y hay todavía testimonios de personas, que es lo que en lo personal me motivó a investigar un poco en nuestro estado de Durango. Casualmente, en San Juan del Río, en la Feria de la Nuez, que fuimos a comprar nueces, sentado junto a la banqueta, se acerca un señor ya de avanzada edad a pedirnos que le traslademos sus sacos de nueces de San Juan del Río a un poblado que se llamaba Ocotán y que hoy se llama Venustiano Carranza, no sé por qué, pero así se llama. Platicando con el señor un rato, sentados en la banqueta, me dice, frente a esa casa venía Francisco Villa. Y yo le pregunté, ¿y usted lo conoció? Anduve con él, me dice. ¿Y contra quién peleaban? Contra los carranclanes. Yo entendí que contra los carrancistas.
Le dije, ¿no le tocó alguna bala? Y me enseña, se le alza la camisa, me enseña su estómago blanco por las heridas que sufrió. Le pregunto, ¿y usted recibe del gobierno alguna pensión o no lo sostiene el gobierno? ¿Algo hace por usted? Para nada he recibido en mi vida a ese, y hablan así como siguen hablando los villistas. Todavía me llamó la atención cuando lo llevábamos en la camioneta a su rancho, él atrás con sus costales de nueces, con sus dientes iba partiendo y comiendo nueces. Una persona que calculo yo tenía en ese entonces, hace unos 10 años tendría 80 años. Pero íntegro el señor. Aquí no muy lejos en el pueblito, hace 5 años encontramos a un villista también, apellidado Cifuentes, que estuvo en la toma de Zacatecas. Y también lo entrevistamos, le preguntamos, y en su estilo, con sus palabras, para nada hemos necesitado al gobierno. Así nos hemos forjado los villistas y así hemos seguido. Creo que en parte es respuesta con esto a lo que preguntaba aquí el compañero Rodríguez. Se decía ayer que Francisco Villa tuvo gente, obreros, mineros, creo que hasta intelectuales, pero la mayoría campesinos. Y creo yo que los que más salieron perdiendo fue el ejército campesino de Francisco Villa, como es el caso de esos dos que personalmente nos encontramos por allí. De esta manera, los niños, los jóvenes, empiezan a inquietarse por el estudio real de nuestra historia. Yo este es el único comentario que quería hacerles. Muchas gracias. Y gracias por haber venido y gracias por su atención.
Bien, Lupita. Bueno, lo que yo dije en la televisión es que no hay un programa como el Plan de Ayala, ¿sí? O sea, el Plan de Ayala sintetiza, después hay unas adiciones al Plan de Ayala, pero en ese momento lo que es el movimiento en Morelos. Con Francisco Villa no lo hay. No quiero decir que no lo tenga, simplemente no hay un programa así como el Plan de Ayala. Y el problema es que hay que andar rescatando de aquí y de allá, encontrando el pensamiento de Villa. Sí lo tuvo, pero nos ha costado mucho trabajo rastrearlo. Y luego, bueno, por último, yo quería nada más hacer un comentario a lo que decía el maestro sobre la enseñanza de la historia. Yo creo que alguna vez todos los que hemos participado hemos dado clases. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a enseñar la historia de manera fáctica, ¿sí? Con hechos nada más. Yo encuentro, por ejemplo, mis hijos, con ellos me doy cuenta que se hacen unos líos horribles. ¿Por qué? Porque la historia se las comienzan a enseñar. Ellos entran a clases, todos los niños, en septiembre. Entonces comienzan con fechas que no son secuentes, ¿sí? El 16 de septiembre empiezan con 1810, luego vienen los niños héroes con 1846 y luego se van al 12 de octubre de 1492 y luego al 20 de noviembre de 1910. ¿Por qué? Porque se enseña la historia a través de esos hechos concretos, fácticos, ¿sí? Entonces, los niños se hacen mucho lío con las fechas. Yo creo que es muy importante, sí, motivarlos un poco con anécdota, pero también enseñarlos a reflexionar. Un amigo mío que da clases en el Instituto Tecnológico de Monterrey me decía algo que a mí me parece terrible. Dice, es que aquí a los muchachos no le encuentran, o sea, les dan historia como una materia, pues para... Sí, es como de tronco común para que sepan que hay otras cosas además de los números, ¿no? Y dice, aquí para que ellos les interese es muy importante porque ellos evalúan al maestro y de la evaluación de los alumnos depende que el maestro se quede. Y eso en ocasiones puede ser muy injusto. Entonces dice, aquí tenemos que llegar haciéndoles show a los muchachos para que les agrade y tengamos una alta calificación. Entonces yo creo que eso tampoco está bien. Sí, creo que el programa de historia debería de modificarse. Bueno, por eso no hay libros de texto en este momento. ¿Alguna razón? Bien, antes de darle la palabra al maestro, yo agregaría a la cuestión de la enseñanza de la historia que, sobre todo en estos momentos, si ustedes se dan cuenta, se insiste mucho en que de manera velada ignorar el pasado, es decir, se habla de que olvidemos el pasado y que pensemos en el presente y en el futuro. Esto es muy grave porque si de por sí tenemos como pueblo una identidad de la que no estamos muy seguros, entonces desconociendo nuestra historia, pienso yo que quedaríamos completamente desidentificados. Es necesario, ¿sí?, que en vez de vacunarnos y seguirnos vacunando en contra de la historia, hagamos lo posible por rescatar nuestra historia y rescatar nuestras raíces, porque al parecer los tiempos modernos reclaman que desconozcamos la historia y creo que esta situación no es posible que la aceptemos, ¿sí? Por mucho que México se incorpore a una economía de mercado en la cual pierde mucho de su conciencia nacional, no debemos caer en esta categoría de un pueblo sin identidad. Y es uno de los propósitos del Estado mexicano y yo pienso que es una gran responsabilidad de los maestros recuperar nuestra conciencia histórica. Es el propósito, ha sido el propósito de este coloquio, ¿sí?, que se siga rescatando toda esta historia que tenemos, que se mantenga viva el espíritu nacional,
que fue uno de los logros muy importantes del proceso revolucionario, porque es la única forma de preservarnos como nación en un momento en que la situación de todos conocida es sumamente difícil. De ahí la importancia, pues, que no perdamos nuestra identidad. Y como dice Guadalupe, yo pienso que lejos de renunciar a la enseñanza de la historia, para no seguirnos vacunando en contra de ella por la cuestión de la enseñanza fragmentada de nuestro proceso de formación social, recuperemos precisamente este carácter de proceso de la historia. Yo pienso que a través de estos eventos se están dando pasos muy decididos en ese sentido, y desde cualquier punto de vista es responsabilidad de nuestros profesores de educación primaria el hacer que las nuevas generaciones tengan una identidad propia. Ahora sí, maestro, adelante con su comentario. Gracias, maestro. Adelante. Yo nada más quisiera preguntarle a la maestra Viña qué tanto hay de mito sobre el robo de la cabeza de Francisco Villa, y por qué, en caso de que exista, por qué no se ha rescatado eso. Bueno, esto se abordó un poco en el programa que se transmitió en días pasados. Efectivamente, el cuerpo de Villa fue mutilado 2 años aproximadamente después de que fue sepultado. No sabemos dónde está la cabeza. El doctor Katz dice que, bueno, dicen que la cabeza la tiene una hermandad en Estados Unidos a la que pertenece Bush, y bueno, a él le divierte mucho esta anécdota. La verdad no sabemos, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando se exhumaron los restos no había cráneo, estaban los demás huesos, y no se sabe con exactitud dónde está. Sí sabemos que quien participó en esta mutilación fue un señor de apellido Durazo, relacionado con el Durazo de negra memoria que todos conocemos. Pero es lo único, no saben si fue por encargo. Se dice, entre todas las cosas que se dicen de Villa, que se le había encargado un norteamericano con muchos recursos económicos para mandar a estudiar el cráneo, etcétera, pero no sabemos. Bien, y con esta participación damos por cerrada. ¿Alguien? Sí, el maestro Vargas. Bueno, discúlpenme que haya estado en el tanto ahorita en la mañana, pero creo que se ha planteado algo que desde mi punto de vista no debe quedar
tan inconcluso. Yo creo que todo este congreso derivó a un aspecto que han planteado los maestros en este momento y que de alguna manera sí debe quedar registrado como fruto del coloquio, y que es la preocupación por la educación de la historia en los niños y en los jóvenes. Lupita ya ha dado algunos elementos, pero los maestros dieron otros elementos, y principalmente uno que yo creo que es fundamental. Mientras los niños no conozcan la historia a través de su propio entorno, difícilmente se van a interesar por las historias más lejanas. ¿Qué quiero decir con esto? Si un niño no estudia los tarahumara's aquí en Durango, difícilmente se va a interesar en los mayas. Si un niño no estudia la revolución a través de lo que hicieron sus abuelos o sus bisabuelos aquí en Durango, difícilmente se va a interesar en conocer la historia que pasó en México, y menos aún la historia de Europa o la historia de Asia. ¿A qué nos conduce esto? La clave de los datos maestros. En los años 50 había historia regional. De repente desaparecen las historias regionales. Yo lo interpreto como una preocupación del gobierno por recetarnos una historia general debidamente depurada, y por el temor de que las regiones de alguna manera sacaran a flote sus intereses y esto representara problemas políticos. Sin embargo, en la actualidad ya se está dando marcha atrás a esto y se está planteando ya la necesidad de las historias regionales. En Chihuahua, hace 2 años, durante la discusión sobre el libro de texto gratuito, se insistió mucho en que los maestros participaran en un libro de texto de historia regional. Es decir, que en Durango los maestros participen en la elaboración de una historia de Durango. En Chihuahua los maestros participen junto con los investigadores en una historia de Chihuahua, porque el país finalmente es rico. México es rico por la diversidad, no por una receta general. Creo que nos han querido recetar aspectos culturales para todos los mexicanos que no corresponden a la realidad. La identidad regional de Durango, de Chihuahua, de Zacatecas, de Coahuila, es diferente de la identidad regional de Sureste. Y eso hay que reconocerlo, y hay que promoverlo, y hay que cultivarlo. Entonces, creo que el coloquio sí debe de concretizar esta inquietud de los profesores con respecto a la enseñanza de la historia. Aquí hay muchos jóvenes, y yo creo que ellos no me dejarán mentir, que se interesan más cuando se habla de los abuelos que los bisabuelos, o de lo que ha pasado aquí en Durango, que cuando se habla de los historias de Nueva Asia o de más allá. Esto no quiere decir que nomás se estudie la historia de Durango, sino que es el primer paso, y entonces la historia se convierte en un gusto. Bueno, en concreto, aquí en Durango tengo entendido que se va a hacer el libro, un nuevo libro, se va a modificar el libro de Linnea, de la historia mínima. Creo que es una oportunidad para que los investigadores y los maestros participen en la elaboración de un libro que en principio no sirve únicamente para Linnea, sino que sirviera también para las demás escuelas secundarias. Y creo que eso es algo muy concreto, ¿verdad? Entonces, de alguna manera en Durango, después de este coloquio, se podrían convocar a los maestros para que propusieran sobre esto, ¿verdad? Porque definitivamente esto es lo que le da un sentido más social al coloquio, ¿verdad? Dejar huella en la sociedad. Y así, aunque sea brevemente, a nombre mío, no sé si los demás compañeros que participamos en el coloquio, sí quiero felicitar como ponente a los organizadores. Creo que ha sido un coloquio muy humano, muy comunicativo. Creo que la ida a Canutillo, a mí el regreso, porque me tocó regresar con todos, pero creo que este acontecimiento, que fue un poco cansado, nos permitió conocernos, identificarnos plenamente con opiniones, con las compañeras, con los compañeros, nos identificamos muy rápido, y creo que nos hicimos amigos todos en un día. Y aquí en Durango, en la ciudad, ya estando en el Congreso, ha sido un congreso diferente a lo que yo he estado por 2 cosas. Una, por la confianza, por la sencillez con que se han manejado las cosas, y otra muy importante, por la presencia de la gente, ¿verdad? Creo que en pocos congresos hay tanta participación de gente de la comunidad, y creo que esto a nosotros nos hace sentir mucho mejor, porque nuestro trabajo de alguna manera se conoce más allá del número de los integrantes del coloquio. Y luego la otra parte muy atinada, la entrevista que hicieron a través de la televisión. Creo que esto puede sacar el coloquio a nivel de toda la ciudad. Entonces, pues, yo no sé si algún otro ponente quisiera hacerlo, ¿verdad? Pero yo en lo particular
si me lo permite, luego en nombre de todos, los felicito, tanto a la universidad como a todos los que participaron de una o de otra manera en el coloquio. Y nos vamos muy contentos, creo que hemos aprendido mucho y hemos conocido a gente, colegas norteamericanos que están muy comprometidos con la historia regional y que eso nos va a permitir también a nosotros mejorar nuestro trabajo con toda la información que están recuperando. Entonces, pues como creo que tienen programado a la una, ¿sabes? No sé si sería conveniente que se abriera una parte pues para que se expresaran, ¿verdad? Algunas opiniones respecto al evento que hoy concluimos. Muy bien. Agradecemos mucho los agradecimientos, valga la redundancia, expresados por el maestro. Le aseguramos que el aspecto de la enseñanza de la historia queda debidamente acordado. Tenemos por ahí algunos relatores que están tomando nota de esto y en efecto es una propuesta que se acepta, el tratar de preservar la enseñanza de la historia desde una perspectiva regional, desde una perspectiva que nos identifique. Agradecemos sus puntos de vista en relación a, en efecto, la calidez que hubo, humana, ante todo, en este evento académico. Agradecemos a todos los ponentes su deseo de, aparte de discutir sus puntos de vista en el trabajo arduo de la investigación, tuvieran o nos dieran esa oportunidad de conocer sus avances, de saber en qué están, de saber de qué manera están trabajando para que nosotros recuperemos nuestra identidad. Desde luego también quiero agradecer a nombre de todos los compañeros del instituto, y esto me lo abrogo sin necesidad de consultarlo, las palabras del profesor Lozoya, y también agradecer todos los puntos de vista, la participación de todos ustedes, porque entre asistentes, fundamentalísimo, ¿sí? Porque son ustedes interesados por la historia y gente comprometida a reproducir el conocimiento de la historia en sus respectivos ámbitos de desempeño, no hubiera sido posible la realización de este evento. Ustedes le dieron lucidez, ustedes manifestaron que en Durango hay un interés propio, legítimo, por recuperar nuestra historia, nuestra identidad, a partir de este personaje con el que tanto nos identificamos, ¿sí? Y que lo sentimos nuestro, Francisco Villa, el general Francisco Villa, y que en cierta medida este evento se realizó precisamente en el marco de la celebración de un aniversario más de su natalicio, el 5 de junio de 1877, ¿sí? Entonces, esta situación, esto que comenta el maestro Vargas, lo que comenta el maestro Lozoya, el hecho de que nos quedamos en ese viaje famoso a Canutillo por ahí atorados, y que estuvimos todos participando como amigos en momentos y no como académicos, fue lo que le dio mucho lucimiento a esto. Pero vuelvo a repetirlo, no hubiera sido posible sin ustedes. Agradecemos mucho la participación de todos, porque todos tenemos un compromiso y un interés por la historia, y entonces eso es precisamente lo que le da mucho valor, independientemente de que los investigadores se enriquecen en sus propios trabajos de investigación confrontándolos con sus colegas. Nosotros también nos hemos enriquecido porque cada vez estamos más conscientes de la importancia, a pesar de lo que se diga, que tiene la historia para conocernos, para saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Tener toda la seguridad para dirigirnos hacia donde necesitamos hacerlo. Yo nada más pediría al maestro, el maestro me solicita la palabra, el maestro Rodríguez, le pediría que fuera breve. Vamos a hacer un breve receso, porque luego los invitamos a que nos acompañen a la ceremonia de clausura de este importante evento. Adelante. Hay
Bien, vamos a establecer un receso de... Sí. Bueno, yo también tengo una información que dar a ustedes. Existe el compromiso de editar la memoria en forma de un libro de este coloquio por parte de la universidad y el gobierno del Estado. Esto lo queremos hacer a la mayor brevedad posible, porque resulta que siempre que se edita o se pretende editar una memoria, el tiempo nos gana. Y en esta ocasión hemos quedado muy formalmente en el compromiso de sacarla lo más pronto posible. E incluso aquellos ponentes que no pudieron dejar su ponencia por escrito, bueno, tenemos la versión y vamos a ver cómo la transcribimos, pero tiene que ser un trabajo de inmediato. Ese es un compromiso como repito, de la universidad y del gobierno del Estado, que yo hago público. Por otro lado, también quisiera decir que, pues como en todos los coloquios, en todos los congresos se acostumbran a hacer una plenaria o una relatoría, yo pienso que si hay inquietudes, opiniones, demos un espacio breve para que se externen, ¿verdad? Y sobre todo si son en la idea propositiva a futuro, es decir, este es el primer coloquio, se han establecido compromisos muy importantes ya para establecer una línea de investigación sobre la revolución en Durango, en el norte, y pienso que a partir de ahora se va a tener que involucrar mucha más gente que los investigadores, ¿verdad? Y yo pienso que, bueno, habrá mucho que decir al respecto. Bien, pues tenemos el punto de vista del maestro Mauricio Yen, que también está reforzando la propuesta del maestro Vargas, de que abramos un espacio breve para que se viertan algunas opiniones más, algunas propuestas. Este espacio sería considerando también a los investigadores, ¿sí? Entonces, si alguien tuviera algo más que proponer, pues adelante. Bueno, bien, entonces establecemos, pues miren, hay una propuesta de programática para después del receso. Ya tenemos la ceremonia de clausura. Parece ser que se va a leer, sí se va a leer la relatoría. No la tenemos completa, bien. No tenemos completa la relatoría, pero vamos a hacer la clausura. Vamos a presentar algunas fotografías interesantes y posteriormente hacemos la ceremonia de clausura. Entonces, yo les pediría que nos tomáramos un breve receso de 5 o 10 minutos y reanudáramos con la presentación de esas fotografías para proceder inmediatamente después a la clausura del evento, ¿sí? La Biblioteca Central. Es un trabajo que preparó el voluntariado cultural del DIF como parte de sus actividades en el Diplomado de Historia. En esta primera fotografía tenemos al personal de la redacción del periódico El Hijo del Ahuizote, presentado en ocasión del aniversario de la Constitución del 5 de febrero. Esta foto estuvo tomada el 5 de febrero de 1903 en el Distrito Federal. Es el Guillermo Landa y Escandón,
con su familia en el Distrito Federal. Guillermo Landa fue gobernador del Distrito Federal en 1905. Es una comisión del circuito porfirista visitando una colonia precaria como parte de sus actividades de caridad pública intensificadas en vísperas de la campaña electoral en 1909. Manifestaciones del Centro Democrático Antireeleccionista en el Distrito Federal en 1910. Ya los identificaron, son Emiliano y Eufemio Zapata, dirigentes de la Revolución Campesina del centro y del sur del país en 1911. Esta es una manifestación popular de apoyo a la campaña de Francisco I. Madero, candidato opositor de Porfirio Díaz para la presidencia de la República en abril de 1910. Francisco I. Madero, con su secretario particular, Juan Sánchez Azcona, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en mayo de 1911. El generalísimo Emiliano Zapata, jefe máximo de los revolucionarios surgirianos entre maderistas, a su lado el general maderista Manuel Antuna, en Morelos en junio de 1911. Francisco I. Madero, a su llegada a Cuernavaca, Morelos, escoltado por los jefes del Ejército del Sur, Zapata en el extremo derecho, Morelos, 12 de junio de 1911. Francisco I. Madero con algunos miembros de su ejército. En el extremo derecho, el señor general Felipe Ángeles. Foto tomada en el Distrito Federal en 1912. Federales en el tren. Francisco I. Madero llega al Palacio Nacional escoltado por alumnos del Colegio Militar al enterarse del golpe de Estado contra su gobierno el 9 de febrero de 1913. Generales golpistas Manuel Mondragón y Félix Díaz calculaban los tiros de artillería contra Palacio Nacional en la Ciudadela en febrero de 1913. Fortificación de la Ciudadela, febrero 1913. Felicistas listos para atacar, febrero de 1913. La población huye del peligro durante la decena trágica, febrero de 1913. El general delegado estudiando el objetivo del combate en la misma fecha, febrero 13. La población civil huye del peligro durante la decena trágica, febrero de 1913. Artillería maderista en la Ciudadela en 1913. Fortificación de la Ciudadela, febrero de 1913. Artillería maderista instalada en la colonia Cuauhtémoc en febrero de 1913. También artillería maderista instalada en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Federales
leales a Madero, combatiendo en la calle Quinta de Revillagigedo en 1913. Soldado maderista lanzando bomba. Mr. Carl Others, cónsul americano, y Emiliano Zapata esperando la llegada de Francisco Villa en Xochimilco en diciembre de 1914. En Xochimilco, esperando la llegada de Villa, sentados Benjamín Argumedo, Emiliano Zapata, Coronel Manuel Palafox, y de pie, de izquierda a derecha, Ignacio Campos Amezcua, Mr. Carl Others y Amador Salazar. Eufemio Zapata, del Ejército del Sur, en Palacio Nacional en diciembre de 1914. No tengo la fecha aquí. Esta foto, que es internacionalmente conocida, Francisco Villa en la silla presidencial. A la izquierda dice aquí Emiliano Zapata, es a la derecha, ¿verdad? Otilio Montaño, el general Tomás Urbina, y fue tomada el 6 de diciembre de 1914. Banquete nacional, de izquierda a derecha, sentados José Vasconcelos, Francisco Villa, Eulalio Gutiérrez, presidente provisional en esa época, Emiliano Zapata y F. Villarreal. Francisco Villa y su esposa Austreberta Rentería. Batallones rojos de 1915, formados con los obreros que se integraron de la Casa del Obrero Mundial al Ejército Constitucionalista. Manifestación contra la escasez de artículos de primera necesidad y regularización de la moneda. Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y Pablo González en Querétaro en 1916. General Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Pablo González y J. Agustín Castro. 1913. Señora Virginia Salinas de Carranza, visitando un orfelinato en 1918. Venustiano Carranza, rumbo a Coahuila en 1919. Cadáver de Venustiano Carranza, verificando la autopsia en 1920 en Puebla. Tranviarios aprehendidos en febrero del 23. General Álvaro Obregón. En el tren presidencial, el presidente Álvaro Obregón, con Fernando de la Torre, José Vasconcelos, Plutarco Elías Calles y otros, en 1924. Álvaro Obregón en el tren. Convención de Aguascalientes, en noviembre de 1914, Eulalio Gutiérrez, presidente provisional, Herculano de la Rocha, Martín Espinosa y otro. El primer jefe, Venustiano Carranza, con algunos de sus generales, Obregón a su derecha, después de la entrada triunfal del ejército
constitucionalista a la Ciudad de México el 20 de agosto de 1914. Rurales al mando del general Carlos Rincón Gallardo, rumbo a Aguascalientes. El reloj chino de la calle de Bucareli, después de los combates entre maderistas y felicistas. El general Porfirio Díaz, su esposa Carmen Romero Rubio, Sofía Rubio, Agustina de Romero, Marujita de Rubio, y de pie María Luisa Romero Rubio y José María, Teresa y Alejandra en el Distrito Federal en 1890. Practicante del Hospital de Jesús, atiende a un soldado felicista. Conducción de heridos a los puestos de socorro en el Distrito Federal en febrero de 1913. María Zavala, alias la Destroyer, ayuda a bien morir a los soldados. Los muertos durante el enfrentamiento entre maderistas y felicistas fueron incinerados en las calles para evitar epidemias en febrero de 1913. Aspecto que presentaba el Zócalo en esa época. Tropas conduciendo federales. Victoriano Huerta, presidente provisional en febrero del 13. Y tropas leales a Madero esperan la sublevación en Palacio Nacional. Es la reseña fotográfica que queríamos mostrarles. Muchas gracias. La clausura de las actividades realizadas con motivo del primer coloquio internacional Francisco Villa y la Revolución en el Norte, la Revolución Mexicana en el Norte. Nos acompaña para este acto solemne de clausura el señor rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, el licenciado José Ramón Hernández Meraz. También está con nosotros el licenciado Javier Guerrero Romero, quien es director de Asuntos Culturales del Gobierno del Estado y quien viene precisamente representando a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado. Está con nosotros también el médico veterinario y zootecnista e investigador en historia, Miguel Vallebueno Garcinaba, quien es director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Quiero hacer mención que también se encuentra entre nosotros quien fuera coordinador responsable de este evento, el maestro Mauricio Yen Fernández, quien es secretario académico del Instituto de Investigaciones Históricas. Bien, pues para finalizar con las actividades voy a dar el uso de la palabra al doctor Miguel Vallebueno Garcinaba para que nos dirija unas palabras con motivo de la feliz culminación de este importante evento académico de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez del Estado de Durango. Buenas tardes. Yo creo que
la culminación de este evento cumple los objetivos que nos habíamos planeado, presentado para que esto saliera lo mejor posible. Creo que los ponentes fueron de la mejor calidad en todos sus aspectos, que por primera vez en Durango tuvimos una nueva visión de toda la revolución en el norte de México, que a partir de ahora los planteamientos que nosotros tengamos o nos hagamos sobre estos hechos partirán de una nueva realidad que nos dará una nueva visión de la historia. Creo también que en este evento hubo un componente importantísimo, el calor humano. Esto, aparte de darle a la solemnidad académica al evento, le dio una especial relación entre cada uno de los asistentes al coloquio. Este evento no termina aquí. Se han sentado las bases para que sigamos trabajando en interacción, no solamente los investigadores en el área nacional, sino los distinguidos invitados de los Estados Unidos. Creo que en adelante podremos tener una fuerte línea de investigación sobre la Revolución Mexicana en Durango. Esta revolución, que yo lo decía a la hora de la inauguración, todavía no ha sido estudiada. Entonces, nuevas interpretaciones nos darán nuevas luces y Durango volverá a quedar en un lugar importante dentro del contexto de la historia nacional. Muchas gracias. Bien, pues todo evento llega a su fin, pero en esta ocasión lo hemos hecho en el marco del éxito. No nos decimos adiós, sino hasta luego, porque realmente volverá a haber oportunidad de seguir enriqueciendo la investigación de esta importante ciencia que es la historia, y de este episodio también relevante en el proceso formativo de nuestro Estado, que es la Revolución Mexicana. Voy a pedir al licenciado José Ramón Hernández Meraz, rector de nuestra máxima casa de estudios, proceda a hacer la clausura correspondiente, y les voy a pedir a todos que en el momento en que ésta se haga, nos pongamos de pie para que el acto tenga la solemnidad que merece, pero yo pienso que tendrá algunas palabras previamente que dirigirnos el señor rector. Pues, estimado público, la verdad es de que las mejores palabras, los mejores puntos de vista que se hayan vertido aquí durante estos 3 días los han manifestado los acuciosos y prestigiados investigadores que se han convocado en esta ciudad de Durango. En este teatro que, según he leído, se escuchó por primera vez el himno a Juárez en alguna ocasión, se creó el Partido Democrático en otras circunstancias, en fin, que ha sido escenario de tantos eventos de carácter histórico y académico. Destaco la presencia del señor historiador Javier Guerrero Romero, y con ello estoy manifestando de veras nuestras congratulaciones por habernos coordinado con el gobierno del Estado y haber realizado este gran evento de carácter académico. Nuestras felicitaciones a Miguel Vallebueno, al compañero Mauricio Yen y a todos los que con ellos, al compañero Piña, a todos los que con ellos se preocuparon por la realización de este evento. Este tipo de eventos, estimados amigos, son los que nos hacen afirmar con convencimiento que la Universidad Juárez del Estado de Durango es máxima casa de estudios. Yo no quiero que corramos el riesgo de que nuestra universidad le digamos de una manera y las cosas sean de una manera diferente. Este tipo de cosas, el habernos reunido y convocado y estado reunidos durante estos días, le da dimensión a nuestra universidad. Por otro lado, nos queda no un recuerdo, un testimonio definitivo para pasarlo, para reiterarlo, para repetir el video
para sacar el libro en su oportunidad. Eso es lo relevante realmente de este primer coloquio internacional sobre Francisco Villa y la Revolución Mexicana en el norte. Estimados amigos, solamente quería, para culminar, señalar lo siguiente. Alguien expresó que había que ponerse de pie. Si gustan ponerse de pie, todos ya nos vamos. Para comentarles de veras, sin más preámbulos, estamos muy halagados porque aquí estuvo un público muy interesado en este tipo de eventos, atento al mismo, porque nos queda algo muy importante, porque estamos asimilando ahora que no es posible que solamente a base de conferencias y ahí nos perdamos, sino que este ejercicio va a continuarse. Vamos a sentarnos a platicar cuánto nos cuesta la publicación. Y con ese compromiso, quisiera simplemente decirles que aquí en el Teatro Victoria, siendo las horas que son de este día, todos muy contentos, damos por terminados los trabajos de este primer coloquio internacional sobre Francisco Villa y la Revolución Mexicana en el norte. Muchas, pero muchas gracias. Pues de esta manera hemos finalizado este evento. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades, del licenciado José Ramón Hernández Meraz, del licenciado Javier Guerrero Romero y del doctor Miguel Vallebueno Garcinaba. A todos ustedes, gracias por su presencia, gracias por la participación de los investigadores tan connotados que nos acompañaron y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias.